parte de la circulación. No la bombea toda. Y se considera una fracción de reserva, es una reserva. Y si yo aumento la contractilidad, la disminuyo. ¿Ya? Tomo de ahí. Entonces voy a hacer que el corazón expulse más. ¿Ya? Porque mira, si usted, por ejemplo, yo le digo, el corazón expulsa aproximadamente 80 ml. ¿Ya? Y la frecuencia cardíaca es 60-80, ¿cierto? Uh-huh. Entonces el reposo esto es... Ese es el gasto cardíaco en reposo. Y en actividad puede llegar hasta 25.000. Entonces tenemos que de alguna forma llevarlo al 25.000. ¿Podemos subir la frecuencia cardíaca? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Sí? A un 80, un 90% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? No más. ¿Y el volumen sistólico lo podemos aumentar? También un poco. ¿Ya? El volumen sistólico final, ¿ese sale para la diferencia de No, porque eso queda en el ventrículo. La sangre de las coronarias es la que intenta volver al corazón. Por la órbita. ¿Ya? Ya. Pero entonces al final si uno aumenta el inotropismo, que sería la fuerza de la contractilidad, bajando el volumen sistólico final, aumenta el volumen sistólico total y tendría que contraerse más fuerte pero más lento, con menos frecuencia. No, pues porque mira, yo puedo subir, imagínate, a ver, yo puedo subir esto a 170. Todavía en 170 un individuo puede permanecer cansado, fatigado, pero puede permanecer a 170. ¿Sí? Hoy día uno lo conoce y se conoce. Cuando salen a trotar, andar en bicicleta y van a su máximo esfuerzo, 170, 180. Todavía funciona el cuerpo. ¿Sí? Ya. Todavía es eficiente. Cuéntame. Si sube la frecuencia cardíaca máxima de una persona, ¿afecta el volumen sistólico? Por supuesto. Porque si yo aumento la frecuencia cardíaca, pero se hace como un control negativo, por ejemplo, se queda mayor cantidad de sangre en el corazón, o quedaría más. No, porque si yo es distinto, mira. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, estoy afectando el tiempo de llenado. Y el tiempo de llenado está asociado con el volumen diastólico final. A menor tiempo llenado, es una relación directa. Entonces se reduciría el volumen sistólico. Entonces, el tiempo de llenado, si aumenta, directo. Pero el tiempo de llenado, con la frecuencia cardíaca, tiene una relación indirecta. O sea, si aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de llenado. ¿Y eso sería menos sangre o menos tiempo? En menos tiempo de llenado, menos volumen diastólico final. Porque si disminuye el tiempo de llenado, disminuye el volumen diastólico final. Menos sangre, pero más rápido. Claro, entonces mira, estamos tratando de ajustar el gasto cardíaco para llevarlo a 25 litros por minuto, en esfuerzo máximo. Entonces yo le decía, puedo subir yo esto a 170. Y esto lo puedo cambiar de 80, lo puedo pasar hasta 110 máximo. ¿Ya? Entonces mira, 170 por 110, ¿cuánto es? Son como 19 litros. Claro, como 19 litros. ¿Sí? Entonces, tú puedes llevar el gasto cardíaco a un máximo. ¿Sí? 20 litros por minuto. En un máximo. Entonces después ya empiezan a jugar otros factores. La adaptación del corazón, el tamaño del corazón, el inotropismo. ¿Cómo nos adaptamos al inotropismo? ¿Ya? Ya. Saquemos esto para que la fórmula del gasto cardíaco la sigamos entendiendo.
Entonces, esto es súper importante, esto comprender, ¿cierto? No aprendérselo de memoria, sino que comprenderlo. Las relaciones que existen con los diferentes parámetros. ¿Ya? Retorno venoso directo con el volumen diastólico final. Afecta directamente. Y el retorno venoso depende de la presión venosa. Eso depende del retorno venoso. ¿Ya? El inotropismo depende de calcio intracelular. Y la afinidad que tengamos por el calcio. ¿Ya? No solo el calcio intracelular, sino que la afinidad que tengamos por el calcio. Entonces, por ejemplo, una célula cardíaca en déficit de oxígeno disminuye su afinidad por el calcio y se contrae con menos fuerza. Una célula cardíaca en hipoxia disminuye su afinidad por el calcio y se contrae con menos fuerza. Una célula cardíaca a un pH bajo también se contrae con menos fuerza. ¿Ya? Y esos parámetros funcionales generales que tenemos que aprender este semestre: balance ácido-base, riego y aporte de oxígeno periférico, todas esas cosas que tenemos que aprender de los sistemas. ¿Ya? Bueno, el tiempo llenado entonces depende de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, y aquí en esta curva de presión y volumen tú tienes, cuando aumenta el volumen, al inicio apertura de la válvula mitral, ¿cierto? Después aumenta la presión, contracción isovolumétrica en esta etapa. Y al inicio se cierra la válvula mitral. Después la válvula mitral se abre y el volumen desciende. ¿Ya? Y después, ¿cierto?, la válvula aórtica se cierra y la presión desciende. Y ahí tiene el ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aumenta la presión arterial, ¿qué va a pasar? Se va a abrir la... Esto se tiene que desplazar hacia arriba, ¿cierto? Pero la curva hace esto. Entonces disminuye el volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, el volumen sistólico final depende de un parámetro que se llama postcarga. La postcarga es la fuerza que se opone a la eyección de sangre del corazón. Y la fisiológica normal es la presión sanguínea. Muy bien. Entonces, la directa es la presión arterial. La fisiológica funcional, ¿cierto?, más común es la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta la poscarga. Entonces esta relación es directa. ¿Ya? Hay otros parámetros que ya empiezan a hacer otra cosa. Por ejemplo, el radio de la aorta. ¿Qué pasa si hay una estenosis aórtica? ¿Lo han escuchado alguna vez? Estenosis aórtica. ¿Aumenta la presión? Si aumenta una estenosis aórtica, ¿qué pasa con la poscarga? Ah, aumenta La presión. tiene que encontrarse con... Aumenta la presión de salida. Tiene que salir más sangre, pero va a ser más fácil. Si hay estenosis aórtica, aumenta la presión de salida. En la aterosclerosis, cuando la aorta está rígida, ¿qué pasa con la poscarga? Aumenta. Ya, entonces van entendiendo el concepto de poscarga. ¿Ya? Porque después ustedes van a ver en la fisiopatología, ven enfermedades que aumentan la poscarga: aterosclerosis, hipertensión, hipertiroidismo. Así bien, uno ve la entidad fisiopatológica en fisiopatología. ¿Ya? Entonces, enfermedades que aumentan la poscarga. Entonces, tiene que entender el concepto de poscarga, tiene que entender el concepto, los factores que pueden cambiar la poscarga: la presión arterial, el radio de la aorta, ¿ya? La elasticidad de la aorta. Pongámoslo aquí. Entonces, la poscarga puede ser también aumentada por el radio de la aorta.
¿Ya? La elasticidad de la aorta. Vamos a prender la luz. ¿Ya? Claro, si disminuye el radio de la aorta, aumenta la poscarga. Es como apretar la aorta. Claro. Y ahí, por ejemplo, y aquí uno tiene que poner factores externos. ¿Cuáles serían los factores externos? ¿Cuáles serían factores externos? La aorta. ¿Con qué se relaciona la aorta anatómicamente? Por ahí pasa el esófago, está el aparato respiratorio. Entonces, cuando vemos las patologías pulmonares, por ejemplo, el asma puede producir un corazón pulmonar, que se llama, que es que la presión del pulmón empieza a comprimir la función cardíaca. Y eso también puede afectar la poscarga. Creo que, por ejemplo, un neumotórax se llena más de aire, por decirlo, comprime la boca y ahí aumenta la poscarga. Y eso Es la fuerza que se opone al vaciado cardíaco. ¿Ya? El asma puede provocar edema pulmonar en una crisis asmática. ¿Ya? Porque aumenta la presión torácica. Y aumentar la presión torácica afecta a la función cardíaca. ¿Ya? Sí, eso es directo proporcional. ¿Cómo? Trombos. ¿Trombo de qué es trombo? La trombosis periférica. Va a aumentar la presión arterial, porque el mecanismo de respuesta frente a eso es la activación del sistema renina extensiva aldosterona. ¿Ya? Entonces la relación es, por ejemplo, si aumenta la presión arterial, Aumenta la poscarga. poscarga y disminuye el volumen sistólico. Disminuye el volumen sistólico, porque la poscarga tiene una relación directa o indirecta con el volumen sistólico. Indirecta. Muy bien. Indirecta. Ah, con el volumen sistólico. ¿Ya? Si está dañado el hígado, ¿qué va a pasar? Va a aumentar ¿sí? Y va a aumentar la presión venosa en el abdomen. Y te va a provocar edema, que en el abdomen no se produce edema, sino que se produce así, que hay líquido en la cavidad abdominal. Y te va a producir edema de la zona baja. ¿Qué es lo que le pasa a los pacientes con cirrosis? ¿Ya? Si aumenta la poscarga, disminuye el volumen sistólico. Es indirecto con el volumen sistólico final. Si aumenta la poscarga, ¿No es directo? es directo, claro. Ahí se equivocó ahí. Es directo. Es directo. Si aumenta la poscarga, aumenta el volumen sistólico final. ¿Ya? ¿Qué pasa con la gente que lleva una mala dieta? Por ejemplo, que tiene colesterol elevado. Se afecta la arteria. Y eso poscarga se pone. Y eso afecta la elasticidad de la arteria, de la aorta. ¿Ya? Ya. Miremos esto entonces. ¿Ya? Miremos esto para que lo terminemos de entender. Entonces, ¿yo cómo puedo aumentar el volumen diastólico final? ¿Cómo puedo aumentar esto? Aumentando el retorno venoso. ¿Cierto? El retorno venoso depende de la presión venosa. ¿Y quién afecta la presión venosa? ¿Quién afecta la presión venosa? El volumen sanguíneo, la volemia. Muy bien. ¿Y la volemia? ¿Cuál es el parámetro más importante para la volemia? El volumen de sangre total. ¿Cuál es el parámetro más importante de la volemia en condiciones fisiológicas? Que puede cambiar en condiciones fisiológicas muy sencillamente. Usted me dice una hemorragia, sí, una hemorragia tiene un trauma, ¿ya? La deshidratación. Entonces, la volemia depende de la natremia, depende del porcentaje
de agua corporal total. ¿Ya? La volemia depende directamente de la cantidad de agua corporal total. Si estamos deshidratados, va a haber menos volumen de sangre. Eso es lo más básico. ¿Ya? Ya. Y estas relaciones son directas. Entonces, aquí por ejemplo, de las hormonas que regulan, ¿qué le digo tanta risa? De las hormonas que regulan la presión arterial, la ADH, la función que tiene es aumentar el retorno venoso. ¿Cómo? Reteniendo agua en el riñón. La aldosterona aumenta el retorno venoso. ¿Cómo? Reteniendo sales en el riñón. ¿Ya? Esas son las hormonas que regulan la presión arterial. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa más tiene relación con la presión venosa? Con la presión venosa. ¿Algún sistema que hayamos visto antes tiene relación con la presión venosa? Simpático. El sistema simpático aumenta la tensión venosa, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso simpático aumenta la tensión venosa. No es vasoconstricción directamente, pero sí aumenta la tensión. ¿Ya? Entonces el estímulo simpático aumenta la presión venosa. Otros parámetros que vamos a ver después es la respiración. ¿Ah? El ejercicio igual, porque acuérdense que las venas tienen válvulas. Entonces al contraerse los músculos, la sangre vuelve. ¿Ya? Ya, entonces ahí se suman las bombas musculares y la respiración. Las bombas musculares, al contraerse los músculos, aumenta el retorno venoso y la respiración. ¿Cómo afecta la respiración? O sea, Presión negativa, ya. 0, presión positiva. Un gradiente de presión. ¿Ya? Profesor, ¿cómo se relaciona el hecho de que las personas que están recién operadas le pongan esas mallas que comprimen para ayudar al retorno venoso? Ayudan un poco al retorno venoso porque al moverte tú la malla hace esto. Solo moverte. Son terribles esas mallas. Son terribles esas mallas. Esa parte blanca. Desde mi historia me operé de las 2 rodillas y me fui de vacaciones. Mi señora, vamos a la playa y sale regia en bikini y yo con 2 muletas y las cuestiones me veía hermoso. El primer día tiré las muletas y saqué las medias. Chao. Se me ocurre no operarme las 2 rodillas. Son horribles esas medias. Se las ponen por protocolo en los hospitales, en las clínicas. Pero para una persona con varices, La verdad que el estudio sí favorece el retorno venoso, son de reposo, se usan de reposo en atletas y ayudan al retorno venoso. Profe, por ejemplo, ahora. Porque tú al moverte haces esto. Como un masaje en la pierna. No era eso. ¿Podría explicar? Ya no entendí. Gráfico. ¿Cómo funciona? Ya, este gráfico funciona, mira, de la siguiente forma. Ahí ustedes lo miran después. Funciona en el sentido contrario a las manillas del reloj. ¿Ya? Así. no, profesor, ahí va a favor del reloj. Ah, estoy cansado. ¿de qué hablamos? Entonces, mira, aquí si parte por ejemplo aquí. La apertura de la válvula mitral inicia con la fase de relajación. Aquí terminó la fase de relajación isovolumétrica. Aquí en el atrio más presente. Y aquí se abrieron las válvulas mitral. Entonces empezó el llenado reducido. Y aquí al final en algunos textos sale una mosquita que muestra la sístole atrial. ¿Ya? Llenado rápido, llenado reducido, sístole atrial. Toda esta fase es diástole. ¿Ya?
Después viene la contracción isovolumétrica, que aumenta la presión. Y el volumen no cambia. ¿Mm? Después viene la apertura de la aorta, de la válvula aórtica, y la fase de eyección rápida y la fase de eyección reducida. Y ahí se cierra la válvula aórtica y relajación isovolumétrica. ¿Ya? Y lo que va mostrando esto es que aquí tiene el volumen sistólico final y aquí tiene el volumen diastólico final. La frecuencia es como cuando el corazón hace aquí. Profe, entonces la válvula aórtica se abre cuando La presión del ventrículo es mayor que la presión de la aorta. Ya. ¿Ya? Eso lo pueden ver, ¿cierto? Lo pueden analizar en lo mismo. Entonces, ahí arriba están las etapas, ¿ven? Este es del Gayton. Ahí arriba están las etapas. Y aquí está la contracción isovolumétrica, aumento de la presión, volumen constante. Miren, sigan dos nomás. Aumento de presión, volumen constante. En fase de eyección, la presión de la aorta es mayor que la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta, el volumen desciende porque hay eyección. Segmento ST. Mira, por eso es tan importante si hay una arritmia. Si hay una arritmia o si hay un infarto, por ejemplo, se afecta la fase de eyección directamente. Bueno, los infartos son súper importantes en el ventrículo. ¿Sí? Se afecta la fase de eyección. Por eso son tan graves. ¿Ya? Ya, ese lo miran, lo repasan, lo hacen, lo desglosan, lo hacen de nuevo. ¿Ya? Súper importante. Y ahí están las etapas, ¿ven? En relación con el electrocardiograma, con la fase eléctrica. Ahí parten, ¿ven? La sístole atrial, la despolarización del tabique, la pared de los ventrículos. Y ahí van las fases de eyección. Contracción isovolumétrica, eyección. Relajación isovolumétrica, llenado. ¿Ya? Mira, cuando hacemos ejercicio, ¿qué aumentamos? La presión del ventrículo, aumentamos el volumen diastólico final y disminuimos el volumen sistólico final. ¿Ya? Ese esquema aparece en muchas partes. Este del Gayton es como los cambios que puede tener, ¿cierto?, de la presión sistólica y la presión diastólica y la adaptación que tiene el ventrículo, ¿cierto?, a distintos volúmenes. ¿Ya? Y ahora, el ventrículo, ¿cierto?, se puede llenar de más sangre o menos sangre porque tiene una fuerza pasiva al llenado que se llama precarga. ¿Ya? La precarga es la fuerza pasiva al llenado. Si la precarga es menor, ¿cierto?, se va a llenar de más sangre el ventrículo. ¿Ya? O también, ¿cierto?, a veces le dicen más precargas que se llenó de más sangre. Entonces le decía que hay un parámetro fisiopatológico es enfermedades que aumentan la precarga. ¿Ya? Esas son las enfermedades por sobrecarga de volumen. Entonces, mira, aquí están los determinantes de la precarga. La presión venosa. La presión venosa depende del retorno venoso, del volumen venoso, de la volemia. ¿Ya? De la tensión venosa, que vamos a entender este concepto en otra clase, que es la compliance venosa. La tensión venosa, porque las venas no se contraen. ¿Sí? Alguien lo dijo por ahí, pero bórraselo. ¿Sí? De su cerebro, las venas no se contraen. Aumentan o disminuyen su tensión y se llama compliance, que es la distensibilidad venosa. Entonces yo puedo tener la compliance venosa aumentada o la compliance venosa disminuida. Si disminuye la compliance venosa, aumenta la presión venosa. ¿Okay? Ya. La compliance ventricular, que es la relajación del ventrículo. Eso depende del tejido conectivo del ventrículo.
Por ejemplo, en un corazón hipertrófico eso va a ser ineficiente. ¿Ya? Ese corazón musculoso que decíamos hace un rato, ¿cierto? Va a ser ineficiente. La relajación. Que depende del tejido conectivo del músculo cardíaco. ¿Sí? Del inotropismo atrial. Si aumenta el inotropismo atrial, la contracción de los atrios, aumenta la precarga. ¿Cierto? Las fuerzas de resistencia a la poscarga. Si aumenta la poscarga, ¿qué pasa con la precarga? Aumenta. Porque aumenta el volumen sistólico final y retorna la misma cantidad de sangre, entonces aumentamos la precarga. ¿Ya? ¿Profe, puede repetir eso? Si aumenta la poscarga, aumenta la precarga. Porque si yo aumento la poscarga, voy a aumentar el volumen sistólico final. ¿Sí? Ahí se va a necesitar. Y va a volver la misma cantidad de sangre, entonces va a aumentar el volumen sistólico final. Y va a aumentar la precarga. Si disminuye la frecuencia cardíaca, aumentamos la precarga. ¿Ya? Si disminuye el inotropismo ventricular, también aumentamos la precarga. Y si disminuye la resistencia al llenado, ¿cierto? Eso es más o menos lo mismo que la intensividad, pero esta se refiere más bien a la resistencia externa, porque el corazón está en la cavidad torácica, está rodeado del pericardio. Entonces, eso se llama el pericardio, la caja torácica, la presión torácica puede generar mayor resistencia al llenado. Por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, que es cuando el pericardio está con líquido. Ahí el corazón no puede llenarse, eso es más resistencia al llenado. ¿Ya? Ese parámetro de aquí, la resistencia al llenado tiene que ver con eso, con los factores extrínsecos del corazón. Un tumor, por ejemplo, en el tórax, los linfomas son halagacos. Hay linfomas de 2 kilos, 3 kilos, que a veces la gente... Y crecen rápido, crecen muy rápido los tumores del tejido linfóide. Lo bueno es que tienen buena respuesta al tratamiento. ¿Ya? Bueno, o el taponamiento cardíaco, que le decía yo, efusión pericárdica. ¿Ya? Se puede generar todo eso. Sería el aumento de la resistencia al vaciado, aumenta la precarga. Sí. Mira, eso es poscarga. Mira, aquí en esta figura, mira. Entonces, esto es el principio de Starling, que es este que está acá. ¿Ya? El principio de Starling dice que el volumen sistólico va a aumentar si yo aumento el retorno venoso. Y el volumen sistólico va a disminuir si yo disminuyo el retorno venoso. Starling dijo hace más de 100 años que a mayor retorno venoso, mayor volumen sistólico. ¿Sí? Ya mira, y esto, ahí por ejemplo, aquí yo aumenté la poscarga. ¿Cierto? Aquí está la poscarga en reposo, y aquí está, perdón, la precarga en reposo, y aquí yo aumenté la precarga. ¿Ya? Entonces aumenté la longitud inicial de las fibras. Y si yo aumento la longitud inicial de las fibras, voy a aumentar la fuerza de acortamiento. Y eso también lo dijo Starling. Y hoy día es absolutamente válido porque la elongación inicial de las fibras aumenta la afinidad por el calcio. Entonces hace que la contracción sea más eficiente. ¿Ya? Entonces ven aquí, al incrementar la poscarga disminuye la velocidad de acortamiento. La precarga, perdón. Al incrementar la precarga disminuye la velocidad de acortamiento. ¿Y cómo se puede juntar esto con si la frecuencia cardíaca baja? No, porque estamos hablando de inotropismo, no de cronotropismo. ¿Ya? Es una cosa, no la otra, algo así. Claro. Si aumenta la precarga, no significa que exactamente la frecuencia cardíaca va a bajar por ello. ¿Cómo? La del último. La precarga aumenta la cantidad de sangre que hay en la relación.
Eso genera una mayor fuerza de contracción. Porque hay mayor fuerza de relajación. Pero la precarga aumenta el hipertrofismo. Es como indicar. Si hay más precarga, hay más hipertrofismo. Por una relación de la longitud inicial de la fibra. El corazón tiene mecanismos intrínsecos y extrínsecos que permiten asegurar que si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. ¿Ya? Y eso es súper eficiente en el corazón. Disminuye la precarga, disminuye el volumen de llenado. Ya mira, aquí en un corazón normal, mira. En un corazón normal, ¿cierto? Nosotros la presión diastólica final, ¿cierto? La podemos cambiar. Y aquí tienen una dilatación del ventrículo, una cardiopatía dilatada, se llama cardiopatía dilatada. Una hipertrofia excéntrica. En la hipertrofia excéntrica, las sarcómeras se posicionan en serie. ¿Ya? Y en la cardiopatía hipertrofia, que es la que está acá, las sarcómeras se sitúan en paralelo. ¿Ya? Uno crece en tamaño y el otro crece en el tamaño de la cavidad ventricular y el otro disminuye la cavidad ventricular. Son dos hipertrofias, se llama hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica. Esta es concéntrica. Entonces aquí está disminuida la compliance. ¿Ya? Por lo tanto aquí está disminuida la precarga. Y aquí está aumentada la compliance. Por lo tanto aquí está aumentada la precarga. ¿Pero qué tiene la compliance? La intensidad del ventrículo. ¿Ya? Distensibilidad del ventrículo. Distensibilidad. Es como en el pulmón igual, ese es un concepto. A ver. Ese es un concepto que tienen que acuñar, distensibilidad. El pulmón igual tiene distensibilidad, que te permite hacer esto. Distender. Si tú tienes una fibrosis pulmonar, lo puedes hacer. Si hay hipertrofia excéntrica, ya, quedamos ahí.